Esto no es un viaje, es una expedición. Es la travesía más extrema que he hecho jamás por un partido de fútbol. Temperaturas de 30 grados bajo cero. Esto no es bueno, ¿eh? 6 aviones, pistas de aterrizaje totalmente congeladas, un estadio en obras, otro completamente cubierto, un boicot al partido. Yo esto no lo había visto en la vida. Y todo esto a 300 kilómetros de China y en la UEFA Champions League, sí, la europea, probablemente en el partido más extraño de la historia de la competición. Me subí a una estación de esquí, atravesé las montañas y me arriesgué a congelarme para contaros y enseñaros lo que nadie enseña en el último vídeo de mi vida con mi fiel compañero Alex. Espero no emocionarme demasiado. Te va a hacer duro. En esta, la historia que hoy os voy a contar. Buenos días desde el aeropuerto de Almaty, en Kazajistán. Por decir algo, buenos días, ¿no? Son las 9 de la mañana aquí en Kazajistán. Llevamos aproximadamente 2 horas de sueño, si tal. Este va a ser un viaje muy especial por dónde estamos, por lo que vamos a contar, porque es el último de Alex. Ya lo hablaremos después de 9 años. Voy a contaroslo tal cual suceda, va a ser un vídeo diferente, tal cual suceda. Y antes que nada quiero presentaros a un amigo que va a ser nuestro guía aquí, Alisher Musrepov. Exactly. Ciao guys. Hello. Es la persona que nos va a hacer de contacto aquí en Kazajistán y la acabamos de conocer. Nice to meet you. Nice Welcome to meet to you. Kazakhstan. Thank you so Bro, much. esto es un regalo para ti. ¿Un regalo? Sí. ¡Wow! La bufanda especial del partido, ya sabemos qué partido vamos a ver. Kairat Exacto. Almaty, Sí. Olympiacos and Chocolate. Choco, yeah. Thank you very much. Welcome, brother. Now we are going to your car Yeah. and to the mountains. Yeah. Esto va a ser una locura de viaje, chicos. Vamos para allá. Vamos, let's go. El primer enemigo de este vídeo va a ser el frío, ¿vale? Acabamos de salir literalmente del aeropuerto y lo primero que te encuentras es una cosa que pone aquí, Everest Development. Estaba viendo en el mapa, que yo no sé si se ha fijado Alex, en el mapa del avión. Estamos hablando del K2. Efectivamente. La segunda montaña más alta del mundo está aquí, pero aquí al lado, más cerca. Ya os diremos a dónde. Bueno, no quiero avanzar nada porque va a haber muchas sorpresas. Va a haber muchas sorpresas. Y hemos salido y Alisher dice, no, it's okay, no hace frío. Se esperan mínimas de menos 24. Acabamos de pasar por un lago completamente congelado. Estamos en nuestro camino a... Estoy mezclando construcciones inglesas con españolas, ¿sabes? Porque estamos en nuestro camino. Eso no se dice en español. Bro, Rafa, that one, the TV tower. You remember? I've sent Yeah. We are going there? It's called Koktube. We can go there when we go back from the Chimbulak. Aquí estamos, yendo primero a desayunar por las calles de Almaty. La verdad es que no hace frío. Tengo que reconocer que Alisher tenía razón. Bueno, pues esto es el desayunito. This is a typical Kazakh. No, it's not typical Kazakh, but No lo vamos a in comer, the area, people say that one of the best places One to of have the the best breakfast. places. Right. Portos of Kairat, because they are from Almaty. Estamos subiendo a las montañas, ya se ve aquí todo blanco. La verdad es que el paseo en coche es impresionante, se ve todo absolutamente nevado. Es surrealista que estamos aquí en las montañas de Kazajistán, unas montañas que comparten con China, donde se va a jugar la Champions League europea. Yo creo que es el viaje más loco que hemos hecho nunca. Aquí estamos, haciéndonos una foto porque somos españoles. Estoy muy cansado, muy cansado. Okay. Spasiba. Como podéis ver, ya estamos en las montañas, pero ahora os contaré bien todo cuando subamos, porque vamos a subir en uno de estos teleféricos que están subiendo constantemente. It's going to be cold outside. I think so, but let's go and check. Let's go and check. Let's go and check. Venga, pues vamos a comprobarlo. Vamos. Está comprando los billetes del teleférico. Pues nada, ya estamos aquí en el teleférico. Vamos para allá. Vamos a subir muchos metros. 2500 a 2500. Va a hacer mucho frío. De hecho es una estación de esquí. You can enjoy the view and look around. Yeah. Qué locura, chaval. Dios mío. Wow. Supongo
que se está viendo. Take a seat. Supongo que se está viendo. Yeah. Pero es increíble. Estamos en mitad de la cordillera Tian Shan. Flotando. A pocos kilómetros del K2. De verdad, a pocos kilómetros del Himalaya. Todo esto nevado. Es increíble. O sea, se te va la olla. Primero que estemos aquí. Y luego que se juegue la Champions aquí. Ahora sí vamos a empezar desde el principio, desde lo más alto. Estoy casi a 3.000 metros sobre el nivel del mar en la montaña más alta de Kazajistán, el 9º país más grande del mundo donde hoy se va a jugar la Champions League europea. Sí, aquí. Hemos venido gracias a Fibers porque están exactamente igual de locos que nosotros y creen que el fútbol en estos lugares hay que contarlo. Pero hay que empezar desde el principio, desde esta Champions League europea que se va a jugar aquí. Y no es ni para ti ni para mí la única sorpresa de este vídeo. Los datos del país son curiosísimos, porque es el 9º país más grande del mundo, el más grande del mundo sin salida al mar, es decir, está rodeado completamente por estepa, por montañas y por un frío siberiano que se cuela por el norte, siendo uno de los países más extensos y menos poblados del mundo. Solo 19 millones de personas viven aquí, en un lugar realmente curioso. Como digo, el frío ese siberiano que se mete convierte a este país en uno de los más fríos de todo el mundo, no solamente aquí en las montañas, también en la capital. Va a ser un vídeo muy duro y de verdad no lo podría haber soportado, y esto solo es el principio, sin la ropa de Sirocco. Llevo pantalón de esquí de Sirocco, camiseta, o sea, chaqueta de esquí de Sirocco, luego polares y térmicas que ya os enseñaré. Ya sabéis que Sirocco, los viajes de frío nos patrocina, nos ayuda, nos viste, y vosotros pues podéis comprar todo tipo de productos de esquí, de snowboard, de bici, de deporte al aire libre. En la página web de Sirocco tenéis el código en la cajita de descripción, un 10% de descuento. Veremos más cosas de Sirocco porque voy a necesitar mucho Sirocco, pero de verdad es, ya lo veis, surrealista. Ya estáis viendo que quiero que sea un vídeo diferente en el que veáis literalmente todo como lo estoy viviendo yo, como estoy padeciendo yo, porque aquí ahora mismo hace menos 8 grados o algo así y aún, bueno, aún funciona, pero se esperan menos 24 con sensación térmica de menos 30 y algo. Ya me está dando un poco de... No soporto, no tolero muy bien las alturas, me está pegando un poquillo de mal y me gustaría ir bajando ya. Miniatureando. Estamos haciendo esto. I'm feeling bad. Go. Mirad la mochila de Alex y ya le he quitado prácticamente toda la nieve, pero es que... Y Alice está como si estuviera en la playa. Todo bien, vamos a la playa. Vamos a la playa, sí, hombre. Sí, hombre. Ahora vamos. ¡Qué locura, chavales! De verdad, ¿eh? Lo que hay que hacer por el fútbol. Fibers, ¿cómo se os ocurre traerme aquí, tío? Acabamos de bajar al punto de inicio, o sea, estamos abajo y está nevando mucho. O sea, está nevando en la ciudad, ya no estamos en la montaña. Y bueno, las condiciones son muy favorables para lo que nos vamos a encontrar en el partido y en el día del partido, que es mañana, ¿vale? Porque vais a verlo todo de forma cronológica. Ahora nos vamos al estadio y entenderéis muchas cosas. ¿En qué momento, Fibers, me dijisteis que sí? Seguid haciéndolo, por favor. Bueno, pues de repente se ha liado. Se acaba de ir el tío de Alice que estaba conduciendo. Alex se ha despertado también. ¿Qué está pasando? Pues no lo sé, la verdad, pero se está haciendo de noche, se hace de noche muy rápido. Teníamos que ir al campo de fútbol y llevamos un buen rato en el coche. Alice, what is happening? I don't know, something happened. No one moving, I don't know what. Ahora sí, por fin, después de la larga ruta, llegamos al Central Stadium de Almaty, el hogar del Kairat. Aquí ha jugado el Real Madrid en Champions League esta misma temporada, creo que ganó 0-5 aproximadamente, y aquí debutó el equipo más oriental, el equipo más lejano de Europa de toda la historia, el Kairat. Fijaos que el estadio luce antiguo, 1954, la fachada luce muy soviética, con estas esculturas que promovían el deporte, las columnas, una fachada que me recuerda, salvando un poco las distancias, al Luzhniki, al gran estadio de Moscú. Y es que en tiempos soviéticos el Kairat Almaty fue un equipo importante, porque Kazajistán fue una antigua república soviética
Y el Kairat fue el único equipo kazajo que pudo competir en la primera división de la Unión Soviética con todas las otras repúblicas. Es decir, el Kairat en este estadio llegó a jugar contra el mítico Spartak de Moscú, CSKA de Moscú, Dinamo de Kiev, Shakhtar Donetsk, Dnipropetrovsk, aquí, hasta que se hicieron independientes. Pero estoy viendo que hay una puertecilla abierta, vamos a intentar colarnos. Esta puerta desde luego que está abierta, pero no podemos pasar más que esto. Esto es lo que se ve. Aquí es donde jugó el Madrid este año. De hecho, un partido bastante conflictivo porque se metió más gente de la que cabía realmente. Y ahora la verdad es que luce soviético, pero como si no se hubiera tocado desde el 91. O sea, luce con esta lluvia, este cielo gris. ¡Buah! Tremendo. El Kairat Almaty es, con diferencia, el equipo más seguido del país y el más grande históricamente. Campeón de las dos últimas ligas, aquí lo vemos, 2025 y 2024, que le han dado acceso a la Champions League y con jugadores que ya son estrellas, como por ejemplo Satpayev, el hombre que vemos ahí arriba, que ya ha sido fichado por el Chelsea Fútbol Club. Satpayev, que está en todas partes, mira, ven. Recién fichado por el Chelsea, el Kairat tiene una de las mejores academias de todo el país y todo invitaría a pensar que con este estadio, con el pasado soviético, sería siempre el más grande del país, hasta que, ven, le apareció un rival de la nada. Y evidentemente llegar hasta el culo del mundo tenía que tener recompensa, y esta camiseta del Kairat Almaty, recién comprada en la tienda de ahí, va a ser para uno de vosotros. Es la camiseta del campeón de la última liga kazaja, como siempre gracias a Fibers. Todos los partidos que vengo así raros, extraños, lo que sea, tenéis camiseta gracias a Fibers. Y los que no sepáis lo que es Fibers, pues allí os estoy contando, lo podéis ver aquí, todo lo que estoy haciendo en estos vídeos. Porque es una red social con vídeos verticales, con un montón de contenido de fútbol, donde estoy yo, un montón de creadores, clubes de fútbol, medios de comunicación, creando contenido única y exclusivamente de fútbol. Que tú estás ahí haciendo scroll en otra aplicación y dices, joder, es que solamente me gustaría ver fútbol. Pues en Fibers tienes solo fútbol. Y una de ellas, una de esas publicaciones, es la mía enseñando esta camiseta. Y para conseguirla solo tenéis que entrar en Fibers, mencionar a un amigo, seguirme y darle like y ya va a ser vuestra. Esta es de las buenas, ¿eh? O sea, esta es de las que luego tus colegas flipan cuando te la pones en la pachanga, porque es difícil de conseguir. Como en todas las antiguas repúblicas soviéticas, Almaty también tiene esta plaza, este monumento, el homenaje a la victoria y a los caídos. En este caso, esta plaza homenajea al batallón que en la Segunda Guerra Mundial defendió y sostuvo a Moscú para después permitirle obtener la victoria. Recordado en todos lados, con mensajes, con recuerdos de las victorias más memorables en la Segunda Guerra Mundial, Almaty fue una ciudad capital para esta antigua república soviética. La verdad es que la situación aquí, frente a esta pedazo de escultura, con todas las letras en ruso, en cirílico, lloviendo, todo oscuro, con el frío, uno se mete en el papel de lo que es este lugar y esta ciudad. Una ciudad que ya no es más capital de Kazajistán. En 1997 se esgrimieron unas cuantas razones para mover la capital a una ciudad nueva. Una ciudad que en aquel entonces era muy pequeñita y prácticamente no tenía importancia, pero estaba en el medio del país, Astana. Dijeron, entre otras cosas, que Almaty ya no podía crecer más porque tenía las montañas alrededor y al final estaba limitado. La ubicación muy alejada del centro del país, de Europa también, y más cercana a China, no le permitía a lo mejor estar bien en contacto con otros lugares. Decidieron moverla de un día para otro a Astana. ¿Sabéis cuál es el tema? Que no solamente movieron la capital y la importancia económica y ciudadana de Almaty, sino también el fútbol. En 2009 nació, crearon de la nada el Lokomotiv Astana. 2 años después lo renombrarían en 2011 como Astana Fútbol Club y poco a poco le fueron dotando cada vez de más miembros. Le construyeron un estadiazo, una academia tremenda, le fueron insuflando dinero y evidentemente desbancó al Kairat Almaty como equipo más importante o con más títulos, al menos de los últimos años en el país. Y eso a la gente de aquí no le gustó nada. La historia no acaba aquí. Solo acaba de empezar. Se está haciendo tarde. Creo que deberíamos movernos a un sitio. Podemos ir a otro sitio sorpresa. They don't expect. Where are we going? We're gonna make surprise for you. Madre mía. Sé que no me vais a creer, pero ese sitio especial es esto, el aeropuerto de Almaty. Hemos vuelto porque el partido, Come Here Alisher, no se va a jugar en Almaty. ¿Dónde se va a jugar el partido? En Astana. Vamos para allá.
Esto es Astana desde el aire. Una estepa completamente congelada a menos 24 grados con sensación térmica de menos 36. Y este hombre de aquí me dice que esto es seguro. Es safe. Don't worry, man. No worry. Los cojones, no worry. Acabamos de aterrizar en Astana y esto es literalmente lo que se ve. Totalmente nevado, totalmente blanco, incluido la pista. Hay unos cuantos quitanieves quitando la nieve de la pista. Es tremendo. O sea, es tremendo. Está todo congelado. No sé si me veréis muy bien. Me ha dicho Alice que a esta zona le llaman Sur Siberia. Sí, exacto. Tengo miedo. Bueno, acabamos de salir los últimos del avión, ya estamos en Astana. He percibido una pequeña brisilla gélida. Fijaos esto. O sea, mirad. Es que es como aterrizar en la Antártida. Y se ríe el tío. No para de reírse. Es que claro. Vaya encerrona tú. Madre mía. Vale, vamos a por ello. Hoy no hace frío, ¿vale? Las temperaturas son fuertes, son mañana. Pero dicen que aquí lo que de verdad pega es la corriente. Vamos a salir Alex y yo para comprobarlo. Nada, un minuto. Ya estamos en la calle. A ver. Sinceramente, No hace tanto frío, ¿vale? en Formentera pasaba más frío, ¿eh? Sí. Bueno, pues nada, vamos al hotel y mañana sí que sí que se viene la gorda. Vamos a pasar canutas. This one is the biggest mosque in the region. La mezquita más grande de Asia Central y top 5 del mundo. Y aquí, que parece de día a las 12:30 de la noche, está el hotel. Casi llega a su fin la aventura de hoy. Buenos días. Me acabo de levantar. Menos 17 grados. Sensación térmica de menos 27. Son las 11 aquí, llevaba 36 horas sin dormir, pero claro, en España son las 7 de la mañana. Bienvenidos al infierno de hielo. ¡Ay, Dios! La que nos espera. Ya me he duchado, ya estoy listo para salir a la calle a menos 30 grados de sensación térmica que hace ahora mismo y quiero enseñaros el equipamiento, ¿vale? Empezamos por debajo, todo esto, cubriéndome todo el cuerpo con equipación térmica. Continuamos con los calcetines térmicos de Sirocco, arriba hasta la rodilla en cada pierna. Pantalón de esquí, bien abrochado. Encima de la camiseta, un polar hasta arriba. Encima del polar, una chaqueta de esquí, también hasta arriba. En la cabeza, el balaclava, bien abrigado, todo. Y el toque del chef, el doble guante encima del guante, todo gracias a Sirocco. Ahora sí, estoy listo para ir a morir a... What? Rafa, you need something else. Okay. This one. Wow. Now you Thank prove you. Kazakh, okay? Okay. Let's go. Vamos. Okay, I can go. Let's go, man. Let's go, man. Let's go. Vale, ha llegado el momento. Voy a poner el primer pie en mi vida a la temperatura más baja a la que he estado jamás. A ver cómo es la sensación. De momento, no tan mala. Pero vamos, que cuando van pasando los segundos, se te mete en el cuerpo. Y Alex y la mano, o con el guante. Vamos a coger el taxi y nos vamos a visitar la ciudad el tiempo que aguantemos. Vámonos. Acabamos de llegar al centro, no sé cómo se estará viendo esto porque me dice Alex que la cámara no funciona bien, como que se está rayando por las temperaturas, que no aguantan las baterías. En todo caso voy a intentarlo. Vale, voy a grabar este vídeo por segunda vez porque la primera vez lo hemos grabado con la cámara y no se ha visto absolutamente nada. Esto que tenéis aquí, estamos como en el centro de Astana, es la torre más famosa, como su particular Torre Eiffel. Nos dicen a los españoles que esto es como si fuera nuestra sagrada familia. Es el monumento que se erigió aquí cuando esta ciudad no era absolutamente nada y le trajeron la capital. Mide 97 metros, que es exactamente el año en el que le otorgaron la capital y transformaron esta ciudad de edificios futuristas, un montón de rascacielos, edificios de Norman Foster. Ahí vemos el rascacielos Abu Dhabi. This is like the frozen Abu Dhabi, right? Yeah, it is. It looks like frozen Abu Dhabi. Es como el Abu Dhabi, los Emiratos Árabes, pero congelados. Lo estoy pasando muy mal. Llevamos 5 minutos aquí. We need a bar. We need to go inside anything. Anywhere.
Okay. Are you from Astana? Are you from here? Yes. This is cold for you or not? Yes. It's cold or not? Cold, very cold. But for you it's okay? No. Ahí hay atrás dos ultras del Olympiacos. Están igual de locos que nosotros y han venido hasta aquí. Y estos dos hombres se pensaban que éramos también de Olympiacos. Pero nos han dicho que incluso para los locales no se está bien. Yo ya estoy... Llevamos 5 minutos fuera y estoy empezando a padecer bastante. I don't know, I'm freezing cold. Please, find it. No, this is the glow. Just hold. Don't worry. Oh my God. Tenemos que irnos de aquí, o sea, se está haciendo duro ya, ¿eh? Okay, here it's not. Not here, I don't know. This one. Don't worry. Oh, yeah, it's thank you. It's terroristic. Oh! No, it's not good. Esto no es bueno, ¿eh? Lo estoy pasando muy mal. Mirad ahí, el viento levanta la nieve. No, la cara, o sea, todo el cuerpo está bien, pero la cara está muy mal. Estamos entrando literalmente en la torre porque no se puede estar fuera. O sea, podemos salir 5 minutos, grabar, pero luego hay que entrar porque la torre es como una especie de tienda, no sé, es terrorífico. Estoy muy mareado de repente, ¿eh? Tengo ganas de vomitar. Han sido 5 minutos, no más. 5 minutos. La sensación térmica de menos 30. Estamos dentro de la torre, es una especie de museo. Está chulo, igual entramos, no lo sé. Tenemos que ir ahora al estadio, a enseñaros el estadio. Queda muchísimo para el partido. Enseñaros el estadio por fuera. Me encuentro fatal. Ali said, can we eat something? Because I have. And the stomach empty. Yeah. Can we eat something? Here? Is it possible? Let me ask. Okay. Estamos subiendo un ascensor a la torre más alta de Kazajistán, o sea, de Astana, bueno, y de Kazajistán también, que era el edificio al que nos hemos metido, el edificio este que os he enseñado. Y buah, las avenidas, Dios, parece como una especie de juego post-apocalíptico, ¿sabes? Un videojuego, una película, un infierno, pero es que está guapísimo todo. Ay, Dios, qué día tan surrealista. Y bonito, ¿no, Alex? Un poco, o sea, bonito es un poco, ¿no? Sí, bonito es. Para que estar fuera tienes que tener un par, ¿eh? Alex, say your phrase in Spanish. Man, la vida es loca. This situation is apocalyptic, man. Totally crazy. This is a presidential building, Yeah. el edificio de Nursultán, el presidente que fuera presidente del país. Es increíble lo que se ve desde aquí, ¿eh? O sea, se ve toda la ciudad de Astana, una ciudad que es la segunda capital más fría del mundo, después de Ulan Bator en Mongolia. Aquí se llegan a suceder temperaturas de 40 grados en verano y menos 40 grados en invierno. ¿Qué quiere decir esto? Que el clima aquí es una completa locura. Es tremendo. Estas imágenes son tremendas. Ya nos hemos tranquilizado un poco. Ha sido muy jodido, de verdad. Estamos ahora aprovechando, tomando algo. Esta cafetería, this café saved us. At least, save me. Quiero que me diga Alex cómo lo ha vivido. A los 2 minutos de intentar grabar a Rafa sin guante, he visto que era una mala experiencia, aparte que la cámara como que hacía cosas muy raras y no sabía si se habíamos grabado, Rafa tenía la mano congelada, o sea, han sido 10 minutos de puro caos, pero todavía nos queda un ratito por aquí, a ver qué hacemos. Vamos a comer un poco, a entrar en calor y el próximo objetivo es bajar ahí abajo y enseñaros desde abajo el infierno del desierto de hielo. The Champions League anthem? Yeah, local Champions League. Local Champions League. Yeah. Local Champions League. Estoy pasándolo bien. Tengo miedo del corte de digestión posible que nos puede dar, pero en este segundo round en la calle Mejor. está mejor. Venid que os enseño algo. La manita un poco antes, estoy pasando mal, ¿eh? Navidad. O sea, haceros una idea de que esto no es un bosque, no es un monte, no son las montañas.
Esto es el centro de la capital del 9º país más grande del mundo. Es el centro de la capital. Y mirad cómo luce, como si estuviéramos en el monte, en las montañas. Vale, os voy a contar más cosas el tiempo que pueda aguantar. En 5 minutos viene el taxi, así que vamos a intentarlo. Este es el centro de Astana. Todas estas calles completamente rectas que se veían desde arriba, que supongo que estaréis viendo ahora, están construidas un poco al estilo soviético, que tenía pues estas grandes avenidas con edificios gigantes a los lados que hacen de parapeto. Estos edificios están construidos exactamente así para evitar el viento, porque las corrientes de viento que hace aquí son terribles y al no haber montañas ni haber, digamos, muros naturales, los construyen ellos. Esta es la razón por la cual los edificios, los rascacielos están todos tan apelotonados. Y os preguntaréis, en un lugar tan frío, si en Almaty no hacía tanto frío, ¿por qué se está jugando el partido? La realidad es que el campo de Almaty, el que vimos el otro día, no está preparado para estas condiciones. Entonces, al estar todo descubierto, una nevada o una helada como esta, las bajas temperaturas hacen que no solo los jugadores, sino los aficionados se morirían ahí en el campo. El campo del Astana, aunque hace muchísimo más frío, muchísima más nieve y peores temperaturas, está mucho más acondicionado, está tapado, está cerrado, y a él nos dirigimos ahora. Pero antes os voy a decir una cosa. Con el esfuerzo que estamos haciendo por estar aquí, con esta ropa de siroco térmica aguantando la muerte, que no te suscribas es un delito. Cuento hasta 3, te suscribes y nos vamos al estadio. 1, 2 y 3. Lo has hecho ya, de verdad que nos vendría muy bien para que todo el mundo pueda ver este tipo de vídeos. Gracias por suscribirte y let's go to the taxi. Let's go, vamos. Ahora sí, después de toda la travesía, después de coger muchísimos aviones, de pasar mucho frío, de contar muchísimas cosas, de alucinar, hemos llegado por fin al estadio donde se va a jugar el partido, el Astana Arena. Como podéis ver arriba, se ve todo completamente nevado, la nieve ha penetrado ahí en los huecos del nombre y aquí es donde se va a jugar el partido. Hoy ya se jugó la Champions League aquí, recordad, no en estas temperaturas tan extremas. Aquí jugó, por ejemplo, el Atlético de Madrid hace unos cuantos años en Champions League, pero lo de hoy no es que solamente haga frío aquí en esta ciudad, es que hemos pillado un día, 2 días, hoy y mañana, de temperaturas completamente extremas. Así que ha llegado el momento de ir para adentro. Deseadme suerte, pero creo que va a estar más calentito ahí dentro. Acompáñame, Alex, vámonos. Ya estamos dentro del estadio. Vale, vamos a salir, ¿eh? Vamos a ver cuál es la temperatura real. Mientras fuera la sensación térmica es de más de 30, aquí hace una temperatura. Hace una temperatura. Ahora sí. Dame un abrazo, Alex. Dame un abrazo. Es nuestro último estadio juntos. No me voy a poner todavía sentimental, porque si me pongo sentimental tenemos que parar el vídeo. Pero es nuestro último vídeo juntos, nuestro último estadio juntos después de 9 años. En el puto fin del mundo. No sé, es un estadio más, pero ahora mismo me está entrando la... Después de tantos estadios de fútbol modesto, de Champions League, de todas las categorías, de todos los países, esta cosa es el último. No sé si quieres decir algo. Se va a hacer duro. Se va a hacer duro. Bienvenidos, amigos y amigas, a la Astana Arena. Oh, joder. Ya me recupero un poquito, ¿vale? Y os voy a enseñar las curiosidades de este Astana Arena. Lo primero, miremos arriba y vamos al techo. Estadio completamente cubierto. Han techado el campo, porque no siempre evidentemente está cubierto, lo han techado para que se pueda jugar aquí con las temperaturas adecuadas. Creo que es el primer partido que voy a ver en mi vida en techo cubierto. Lo vamos a hacer todo en secuencia y lo vais a ver natural, crudo, como estamos haciendo este vídeo. Vamos a agacharnos un poco. Segunda curiosidad, es completamente artificial. Evidentemente, fíjate las piecitas de caucho, Alex. Evidentemente aquí el césped natural con estas temperaturas lo tendría muy difícil para crecer. Debajo del campo hay una plancha de calefacción que evita que el césped, o que eleve el calor, el frío desde el césped. Otra curiosidad que me llama la atención, que no sé si Alex estará de acuerdo o no, es que luce como un campo de fútbol sala. Retumba un poco el sonido porque está completamente cubierto, pero las pantallas de la Champions League nos indican que inequívocamente aquí se va a jugar la mejor competición de clubes del mundo en un estadio que no es muy grande, la verdad, es bastante pequeño, pero entiendo que con mucha gente
pues sonará tronador. Pero la realidad es que los aficionados del Kairat Almaty han boicoteado el partido y el campo hoy no estará lleno. Estas gradas podrían estar completamente llenas en un hecho histórico, que se juega aquí la Champions League, pero no lo estarán, porque los aficionados del Kairat Almaty han dicho que basta ya. Se han tenido que desplazar 2 horas en avión, en un desplazamiento que no es cómodo, que no es fácil, que es muy congelado, como habéis podido ver, para ver a su equipo jugar la Champions League, el mayor hito de su historia. Entienden que sí, que podía ser un día frío y un día complicado, pero aún así, ellos han soportado muchísimo más. La liga local se ha jugado en temperaturas peores u otras eliminatorias europeas en otros puntos del país. Entonces, ¿por qué han traído el partido a Astana? Pues mira, hay muchas teorías, pero en secreto me han contado que Astana, Kazajistán, quieren promocionar este estadio, esta ciudad, para acoger en un futuro una final europea, de UEFA Women's Champions League, de Conference, de Supercopa, de lo que sea. Pero como que promocionen este estadio, y qué mejor lugar para promocionarlo en Europa que la Champions League. You are going to enjoy. Of course, it's football. This is not football. This is La Champions. Otra de las cosas importantes de Kazajistán, ellos no juegan en Asia. Y os preguntaréis, ¿por qué? La realidad es que geográficamente a Kazajistán le corresponde ser Asia, porque solo el 5% del país está en la parte europea. Es verdad que el 5% de un país tan grande es mucho territorio, pero la realidad es que prácticamente todo Kazajistán es Asia. Y ahí compitieron hasta el año 2002, cuando dijeron, señores, esto tiene que terminar. ¿Por qué? Por las distancias de los viajes. Es verdad que están muy lejos de Europa, pero cruzar a Japón, a Australia, a Singapur, está muy lejos y era muy difícil económica y geográficamente para la gente de Kazajistán. Así que preguntaron a UEFA, como su parte de su territorio está en Europa, y UEFA finalmente les aceptó. ¿Han elevado el techo competitivo? Bueno, es la segunda clasificación para la Champions League, con lo cual sí, a nivel de selecciones estuvieron cerca de meterse en la última Euro, con lo cual podríamos decir que les ha salido bastante bien el cambio. Solo queda 1 hora para que empiece el partido y este es el aspecto que luce la Astana Arena. De momento parece que el boicot ha surtido efecto, pero lo que más me sorprende, aparte de que no hay mucha gente, es esto. Mirad la cantidad de gente que ha venido desde el Pireo, mirad la cantidad de gente que ha venido de Olympiacos hasta Astana. No es un viaje fácil, evidentemente no es cómodo por el tiempo, por la temperatura, pero es que ha venido muchísima gente. Acaba de empezar un partido de Champions League entre dos equipos que no están eliminados y esta es la realidad. Más sillas vacías que gente en las gradas. Es verdad que se oye más que en otros campos porque retumba con el techo por encima, pero yo esto no lo había visto en la vida. Tamerlan. It's the name of the Anarbekov, the goalkeeper of Kairat. The full name is Tamerlan Anarbekov. Me gustaría saber vosotros qué haríais en esta situación. Si vuestro equipo de toda la vida de repente se clasifica a una gran competición y se tiene que ir a jugarla a 2 horas en avión a casa de vuestro eterno rival, dejádmelo en comentarios. ¿Iríais apoyando a vuestro equipo de siempre? Es difícil. ¿Qué haríais vosotros? Tras se juega el partido, he ido al baño un momento, os voy a enseñar un poco lo que hay aquí, lo que se vende en Kazajistán. Un montón de papas aquí, caldo supongo caliente, perritos calientes, wifi para todo el mundo. Y ahora me estoy yendo al baño y si nos asomamos fuera, es otra vez el infierno. Acaba de marcar el Olympiacos y es cuando más cantan. Let's believe until the end. Do you think so? Yep. Let's go. Let's go. Tengo que decir la verdad, es surrealista estar entre aquí con los ultras kazajos viendo un partido de Champions League a menos 30 grados, equipado de arriba abajo con ropa térmica de Sirocco, en un estadio techado, con césped artificial, que encima es el último partido de Alex, con un amigo kazajo. ¡Go Kairat! Let's go Kairat, man. Esa es el vídeo más surrealista de la historia de los vídeos del canal. Да. Красавчик он, красавчик. What? It's a you're the best. You're the best. Cool. Let's go! Let's go. Digo yo que... Almaty, ey Allah'ım.
Y han venido los colegones, de repente me han visto grabar y han venido. New channel. The channel, later. Now, support Kairat. Davai Kairat. Давай, Кайрат! Davai Kairat. Эй, убери нам! Madre mía, están haciendo cosas raras. No sé si tiene más miedo de que saca el partido, el Kairat o yo. El Kairat porque evidentemente con este resultado, aunque no sea matemático, final del partido. Y el final del partido quiere decir que, amigo, se acabó. Es el último final de partido que vemos juntos después de 9 años, en DAZN, en YouTube, con una cámara más grande, con una cámara más pequeña. Vamos a dejar que se marche todo el mundo y nos vamos al césped a charlar un rato. Lo primero que quiero decir, first thing I want to say is thank you, gracias de verdad, de corazón, from the bottom of my heart to you, Alisher Musrepov. It's a pleasure for me, It's man. a pleasure. You have been the best guide in the world, the best Kazakhstan guide. You've done incredible things for us. Tú has hecho cosas increíbles para nosotros and I really appreciate it. Le conozco gracias a Axel Torres y a Raúl Fuentes, al podcast que tienen, porque de repente un día le encontraron, le entrevistaron por Instagram, le vi y I saw you, Yep. and then magic happens. Magic happens, man. Thank you because you are amazing, bro. Thank you so Thank much, you. man. Thank you. And It's- Davai Kairat, please do me the last favor. Okay, I want you to film my final speech let's do that. with Alex. Let's do that. Okay. ¿Sabes cuántas veces he hecho yo esto después de un partido? Aquí, más o menos. 400, 500 veces. 400 veces. ¿Sabes que siempre era yo el que estaba aquí delante y tú el que estaba detrás? Correcto. Obviamente que lo sabes. Pues creo que hoy teníamos que estar los dos. ¿Cómo? Joder. Es 9 años después, la última vez que nos ponemos los dos, o que me pongo yo delante de la cámara y delante de ti, porque, bueno, pues esta aventura que empezamos el 7 de noviembre de 2016 en el Grao de Castellón se separa hoy el 9 de diciembre de 2025 en Astana, Kazajistán. ¿Qué quieres que te diga? No sé, ha sido mi vida entera, Solo te puedo decir gracias, porque sin ti no hubiera sido posible, sin el esfuerzo, sin todos los sacrificios que hemos hecho, sin tener ninguna recompensa, sin ver que esto tuviera un final, tuviera un propósito, un sentido. Hacíamos las cosas por hacer, te metiste en más charcos de los que te hubieras metido en tu vida por mi culpa, porque yo te decía, sí, Alex, hay que ir a Andorra, hay que hacer esto, confío ciegamente en ello, y tú confiabas ciegamente en mí. Y eso creo que es lo más bonito que han hecho nunca por mí, creer en que lo que yo te decía tenía sentido y ir ciegamente detrás sin que realmente tuviera mucho. Y no sé, me has dado los mejores años de mi vida, o sea, ni que parece que esto sea un velatorio, pero Es que, hostia, son muchas horas juntos, o sea, hemos crecido 9 años juntos, nos hemos casado, te quiero decir, nuestra vida personal y profesional ha ido de la mano estos 9 años, pero como si fuésemos casi hermanos. Y joder, es durísimo esto, loco. bueno, todo es por algo positivo, que Alex ya dirá cuando quiera decir, pero bueno, solo quería decirte que muchísimas gracias por los mejores años de mi vida. mucho. Y a vosotros nada, gracias por haber estado ahí. Tenéis las redes sociales de Alex _Ibars, gracias por apoyar, el canal continúa y nada, estoy un poco en shock todavía por todo, pero bueno, regalémosle a Alex una buena despedida. Muy bonito, pero duro, muy duro. Gracias Alex. Gracias a ti, cabrón.